Bien, entonces, bueno, estamos con la lección número 4, el ministerio de Jesucristo. Ya ahorita ya vimos algunos detalles de esta lección. El ministerio pasado del Señor Jesús como Salvador, como sumo sacerdote también. De hecho, vamos a tocar ese tema más adelante. El material tiene varias partes en donde se repite la temática de alguna forma, pero a veces se mira como de ángulos diferentes. Entonces, es como para afianzar un poco más ese conocimiento. Como juez, también el Señor Jesucristo tiene ese ministerio. Y bueno, quiero ver a dónde nos quedamos. Sí, siempre en el ministerio pasado como fuente de la vida cristiana, o sea, el ejemplo de vida. También Él prometió que enviaría al Espíritu Santo, al Consolador. Y aquí nos quedamos. Nos quedamos en el ministerio presente. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente nuestro Señor Jesucristo? Sabemos que está a la diestra del Padre y Él dejó al Consolador, al Espíritu Santo, que mora en nosotros, como arras, como una garantía de que somos hijos de Dios, adoptivos, ¿verdad? Pero por medio de Cristo Jesús, pero también como garantía de que estamos con el Señor, ¿verdad? Que nuestro espíritu nos confirma que somos hijos por medio del Espíritu de Dios también. Además de que nos da la garantía de que tenemos esa esperanza de gloria futura, ¿verdad? Y nos enseña muchas cosas el Espíritu. Bueno, de hecho hay una lección más adelante que trata sobre la persona del Espíritu Santo, entonces ahí vamos a hablar un poco más sobre esos temas. Pero bueno, definitivamente, actualmente el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y está entre algunas cosas intercediendo. Bueno, porque esos son algunos de los puntos que vamos a estar tocando en este momento. Principalmente ahorita el subtítulo del ministerio presente del Señor Jesús dice como cabeza de su cuerpo. Entonces, uno de los elementos que se muestran aquí es formando su cuerpo, formando el cuerpo, que en este caso hablamos del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, que nosotros somos parte de esa iglesia invisible. La iglesia no es las cuatro paredes de una edificación, la iglesia no es una denominación específica, la iglesia somos los hijos de Dios que tenemos la fe puesta en el Señor Jesucristo, porque Él es el único camino, el único camino, la única verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Entonces, nosotros que entramos a la familia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, pues somos parte de ese cuerpo. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Quiero ver Efesios capítulo 1. Versículos del 20 al 23. Voy a leer desde el versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En este texto bíblico podemos ver que el gran poder de Dios es quien operó en Cristo Jesús para resucitarlo. Y ahí nos menciona que está sentado a la diestra, obviamente de Dios, en esos lugares celestiales donde habita Dios, o sea, en el cielo. Y por ende, Él es el más excelso, Él merece toda la gloria y la honra, porque cumplió su misión.
se despojó de su divinidad en los cielos, se vino a ser como uno de nosotros, obviamente manteniendo la doble naturaleza, la divina y la humana, ¿verdad? Pero pagando el precio por nuestros pecados, el Dios todopoderoso encarnándose, siendo uno igual como nosotros. ¿Por qué? Porque era el único que podía salvarnos, era el único que podía vivir una vida sin tacha, sin irreprochable, pues, o sea, sin pecado. Y era el único que podía salvarnos porque es eterno, es inmutable, no cambia. Entonces, sí, definitivamente es una salvación desde el principio hasta el fin del Señor, como también dice en el Antiguo Testamento. Y bueno, entonces aquí la parte, el meollo del asunto, por así decirlo, es esta parte en donde se menciona eh, que Dios lo dio por cabeza sobre, perdón, y sometió todas las cosas bajo sus pies, dice. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En otra versión se entiende un poquito más este texto, da a entender prácticamente que el Señor Jesús es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. De hecho, en el 23 lo menciona, la cual es su cuerpo, y luego dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Él actualmente nos está formando como el cuerpo de Cristo. Es como una edificación, ¿verdad? De hecho, la iglesia es como un tipo de templo, ese templo que el pueblo de Israel tanto esperaba, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el segundo templo vendría a ser. Eh, que sí, ellos lo hicieron, ¿verdad? En tiempos de, ¿cómo se llama? De Zorobabel, de Esdras, ya estaba ahí el segundo templo, aunque la presencia de Dios no llegó como sí llegó en el templo de Salomón o en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque tenía un significado. Más adelante, obviamente, en el Nuevo Testamento, que la iglesia es el nuevo templo. Nosotros somos piedras vivas, somos parte prácticamente de esa edificación, de ese nuevo templo. ¿Qué representa el templo en la tierra? La presencia de Dios. ¿Y cómo tenemos nosotros a Dios? Por medio de su Espíritu Santo, que mora en nosotros. Y entonces la iglesia es ese templo, ese cuerpo de Cristo. Y el Señor está formando. Por eso es que todos somos diferentes, tenemos dones diferentes, tenemos formas diferentes. Cada uno de nosotros, pues, somos una pequeña parte de ese cuerpo de Cristo. Y prácticamente el Señor Jesús tiene ese cuidado de cada uno de nosotros para que podamos ser parte de ese cuerpo. Y aquí, por cierto, hay un salmo, capítulo 8, versículos del 4 al 6, que dice, digo que es, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista aquí está mencionando esa condición común de nosotros como seres humanos, que somos como menos que nada delante de Dios, como dice otra parte del Antiguo Testamento. Realmente nosotros somos muy vulnerables. Hoy podemos estar, mañana no. De repente en una caída podemos hasta perder la vida. O sea, somos tan sensibles, tan delicados en ese sentido, ¿verdad? Que somos seres humanos, pues, que tenemos un tiempo de vida en esta tierra, ¿verdad? Entonces, no nos podemos jactar nosotros de ser alguien en este mundo, sino que somos, bueno, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, somos hijos de Dios, ¿verdad? Y tenemos esa esperanza de gloria y Dios, a pesar de nosotros, nos ama y eh, nos ha tratado como sus hijos por medio de Cristo Jesús, nos trata como sus hijos. Entonces, pero aquí se refiere al Señor Jesucristo, que dice que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites, siendo nosotros insignificantes, ¿verdad? Dios Todopoderoso se encarnó, vino a visitarnos como un ser humano, igual que nosotros.
Eso es lo que da a entender este salmo, de una forma encriptada. Seguramente en esos tiempos del Antiguo Testamento, los israelitas o los judíos más que todo, leían tal vez esta parte y tal vez era un poco más difícil de entenderlo. Pero hoy en nuestro tiempo, pues ya nosotros hacemos esa vinculación con el Señor Jesús. Dice el versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Cómo así que menor que los ángeles? Bueno, es el hecho de que Él vino a hacerse carne igual que nosotros, ser humano. Entonces, a eso más o menos se refiere, y lo coronaste de gloria y de honra. El Señor Jesús tiene toda la gloria y la honra, eh, toda la majestad. A Él, pues, se ha ganado prácticamente el hecho de ser el rey de ese reino eterno, tal como lo vimos en el pacto davídico. Y no es que no lo fuera antes, realmente Dios siempre es Señor de su creación, pues, pero el Señor, Dios siempre ha querido tener como esa relación con nosotros, habitar con nosotros, estar con nosotros. En el Edén, pues lo pudimos ver. Dios hablaba directamente con Adán y seguramente con Eva también, ¿no? Con los dos. Y bueno, tenían esa cercanía, ¿verdad? Ahora el pecado fue lo que hizo que se alejara, que hubiera una pared intermedia, por así decirlo. Pero Dios ya había preparado ese plan de salvación para que poder tener esa relación. De hecho, también la escalera de Jacob da a entender eso, ¿verdad? Que él soñó, vio algo de que había como una escalera que conectaba la tierra y los cielos, y ahí bajaban y subían ángeles. De alguna forma, ese es un tipo, una sombra, un símbolo de esa unión entre lo celestial, lo espiritual con la tierra, que eso va a pasar en la venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga a reinar en la tierra. Ahí pues se va a unir prácticamente el cielo y la tierra en ese cielo y esa tierra nueva, en el sentido que ya Dios va a estar con nosotros en su reino terrenal, o sea, en la tierra, en ese cielo y tierra nueva. A veces muchas personas piensan que la eternidad la vamos a vivir en los cielos, en un lugar etéreo, un lugar espiritual, en las nubes. De hecho, en las caricaturas se muestra eso, ¿verdad? Que están en las nubes tocando un arpa con alitas. Eso es alejado de la realidad. Realmente uh, nuestro final, que no va a ser final, ¿verdad? Sino que el principio de ese reinado eterno del Señor Jesucristo va a ser en ese cielo y esa tierra nueva, en donde vamos a tener oficios y todo, ¿verdad? O sea, vamos a vivir muchas cosas bonitas, ya no va a haber más llanto, dolor, ya no va a haber más enfermedades, vamos a estar gozosos en el Señor y vamos a tener actividades, muy probablemente trabajo, porque el trabajo no es que sea malo, ¿verdad? De hecho, Adán ya tenía trabajo antes de la caída, ponerle nombre a los animales, gobernar la tierra, o sea, él tenía su rol. No es que el trabajo sea malo, ¿verdad? Pero bueno, me estoy saliendo del punto aquí. El versículo número 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahí podemos ver esa exaltación de Dios hacia el Señor Jesucristo. Quiero ver, también está Hechos capítulo 1, versículo 5, que dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, Santo, dentro de no muchos días. Van a disculpar que ando un poco desvelado, por eso que estoy un poco así así un poco, que se me lengua la traba. Bueno, en este pasaje habla sobre esa relación que había y lo conecta un poco con lo que estuvimos hablando hace un momento, ¿verdad? Con el tema del bautizo. En este caso, Juan el Bautista bautizaba con agua y mencionaba eso, que el arrepentimiento,
Ah, pero eso representaba o era una figura del verdadero bautismo, que en este caso es del Espíritu Santo. Y esta es prácticamente la promesa que le dio el Señor Jesucristo a sus discípulos, que se quedaran en Jerusalén hasta que llegara el tiempo indicado, o sea, en Pentecostés. Ah, y por eso ahí se menciona dentro de no muchos días. Esa era la promesa, que iba a venir ese Consolador, ese Espíritu Santo, y ellos iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y ya iba a morar en ellos la persona del Espíritu Santo. Ah, entonces, de esa forma, el Señor Jesús está formando también su cuerpo, enviando al Espíritu Santo para que nos pueda formar. En Hechos capítulo 2, versículo 33, más adelante, podemos ver el cumplimiento de esa promesa del Señor Jesús. Dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. De hecho, se dio el cumplimiento de una profecía de Joel también, del libro de Joel. Esto es en el contexto del primer discurso o predicación del apóstol Pedro, en donde eso fue cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, donde muchos hermanos empezaron a hablar en lenguas y toda la gente que estaba a su alrededor lo oían, que hablaban en idiomas diferentes, en idiomas que tal vez extranjeros venían y decían, ¿cómo es posible que ellos estén hablando en mi idioma, verdad? Entonces, eso era para que se diera el cumplimiento de esa profecía de Joel y como una inauguración de la iglesia de Dios. Prácticamente ese fue el día de esa inauguración. Además que tenía que ver con un tema de juicio a Israel, que no lo vamos a tocar ahorita, pero había un texto bíblico ahí en Isaías, si no me recuerdo, sí, en Isaías es, en donde hace referencia a eso, ¿verdad? Que en una voz desconocida les iba a hablar al pueblo de Israel, porque ellos prácticamente fueron muy necios y no quisieron someterse a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero bueno, aquí el punto tiene que ver con ese trabajo del Señor Jesús de formar el cuerpo. El papel del Espíritu Santo definitivamente es indispensable para eso. También santificando y cuidando su cuerpo. Lo vamos a ver en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 29. Y bueno, pareciera que es un texto que no tiene que ver, pero sí tiene que ver con este tema de la santificación y el cuidado. Dice el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahí el apóstol Pablo hace un símil de cómo el hombre, el esposo, debe amar a su esposa. Y es un estándar muy alto, que obviamente de este lado de la eternidad pues no lo podemos cumplir, pero obviamente ahí dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, para santificarla, para que nosotros, siendo parte de esa iglesia, podamos ser santos, podamos ser declarados justos delante de Dios. Entonces, nosotros ya somos apartados, ya somos parte de la familia de Dios, por medio, obviamente, del sacrificio del Señor Jesucristo, porque Él murió por amor a nosotros y Dios lo resucitó de los muertos, porque satisfizo la justicia de Dios. Y bueno, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es muy importante, la debemos de estudiar porque ahí es donde nosotros vamos a conocer ese evangelio, vamos a conocer al Señor Jesús, vamos a cimentar nuestra fe en Él. El versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese, santa y sin mancha. Imagínense, ¿verdad? Que nosotros somos parte de la iglesia y Dios nos mira a nosotros como santos y sin mancha. Obviamente no por nuestro eh, actuar, no es por nuestro mérito, sino que es por mérito del Señor Jesucristo, porque Él es nuestro representante, Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros pues seguimos pecando en este mundo, pues sí, vamos mejorando un poco a poco, ¿verdad? Por la transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros y nuestra colaboración en el hecho de que debemos de dar frutos, debemos de vivir una vida en santidad, debemos de evitar pecar. Eso, pues en la palabra de Dios, al más estudiarla, uno se da cuenta de eso, ¿verdad? Que uno es pecador en muchas cosas que a veces uno ni se da cuenta, uno está pecando, pero efectivamente el tener ese conocimiento nos hace recapacitar y pues tratar de cambiar, ¿verdad? Pero el punto aquí es de que seguimos pecando. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos ser santos y sin mancha? Es por medio del Señor Jesucristo. Dios mira al Señor Jesús cuando nos mira a nosotros. Entonces, es la única forma para que Dios nos pueda ver a nosotros santos y sin mancha, ¿verdad? Dice en el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ahí hace otro símil. El esposo con la esposa llegan a ser una sola carne, de acuerdo a lo que nos dice el Génesis, la institución prácticamente del matrimonio. Entonces nosotros estamos en Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Ese es el símil que hace el apóstol Pablo. Por ende, somos un solo cuerpo. Y por ende, pues, así como el marido tiene que amar a su mujer, a su esposa, también nosotros debemos amar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque, bueno, y aquí hay algo que se menciona, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque es su mismo cuerpo, esa es la temática aquí, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y aquí está el meollo del asunto de este punto, que el Señor Jesús es quien sustenta, quien cuida a la iglesia. Él está pendiente de todos nosotros, que somos parte de esa iglesia universal. En el versículo, quiero ver, no, ya lo completamos, quiero ver, sí. Otro ministerio presente del Señor Jesús es dando poder al cuerpo. Eso ya lo estudiamos hace un momento. Tiene que ver con el envío del Espíritu Santo para que more en nosotros y así vamos a tener poder para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Vamos a leer el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 10. Está un poco largo, pero vamos a leerlo. Tiene que ver con Jesús, la vid verdadera. Dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. La vid es una viña, ¿verdad? Donde están uvas y pues ese tiene sus sarmientos que son como ramitas y en esos sarmientos están esas uvas, el fruto. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. O sea, son arrancadas de esa vid. En este caso, en otra parte de la escritura, sabemos que muchos descendientes de Abraham, inclusive que según la carne, israelitas, fueron quitados. ¿Por qué? Porque no tuvieron la fe, no reconocieron al Mesías, al Señor Jesús. Y bueno, y nosotros que somos gentiles, que somos de otra naturaleza de planta, por así decirlo, fuimos eh, colocados, fuimos injertados en esta vid verdadera. Entonces, porque Dios es todopoderoso, Él puede
hacer lo que Él quiera. Y en este caso, pues, Abraham es, como lo estuve mencionando al principio de la clase, ¿verdad? Espiritualmente, Abraham es nuestro padre en ese sentido, ¿verdad? Porque a nosotros llega esa promesa que Dios le hizo a él, porque no la recibió en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Pero bueno, ese es otro tema más adelante. Dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nuevamente la palabra de Dios, estudiarla es muy importante porque nos permite conocer nuestra condición y actuar en consecuencia, ¿verdad? De que debemos de vivir una vida agradable a Dios. Luego dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, para poder dar fruto, ese pámpano es necesario que reciba lo que la vid le da, o sea, esa savia, creo que savia es lo que se llama, que es una representación del Espíritu Santo de alguna forma, ¿verdad? También. Y por eso es que en otra parte de la Escritura dice que sin Él nada podemos hacer, y es así, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de permanecer en Él. Y aquí nos explica qué significa eso de permanecer en Él. Dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, hay algo evidente en nosotros. En este caso pueden ser obras, pueden ser prácticamente esos frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, amor. Y de hecho hay otros frutos que no necesariamente están en esa lista de los 9 frutos, que ahorita no lo podemos leer por cuestión de tiempo, pero hay otros pasajes en la Escritura donde se habla de verdad, de justicia. Todos esos son frutos del Espíritu. Entonces, esa es una forma de cómo evidenciar, que cómo el cristiano puede evidenciar que está en Cristo. No de forma perfecta, pues, pero sí de una forma genuina y sincera. Continúa, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, aquí estaba la parte que le mencionaba. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces debemos de permanecer en el Señor. La salvación no se pierde, pues ya vimos en clases anteriores ese tema. La seguridad de la salvación, pues el Espíritu Santo que mora en nosotros es el sello, es la promesa. Y Dios no se equivoca nunca, ¿verdad? Si Él envía el Espíritu a alguien es porque Él sabe lo que hace, ¿verdad? Así como da esa naturaleza sexual a cada uno, ¿verdad? Hombre o mujer, entonces Dios no se equivoca, pues Él hace todo perfecto. Ahora nosotros, por el pecado que está en el mundo, en nosotros, pues es que hay desviaciones, ¿verdad? Llamémoslo así. Pero Dios hace todo perfecto. No tiene plan B. Todo el plan A que tiene es justo conforme a su propósito y su voluntad. Ahora, hay cosas que nosotros no entendemos de Dios, de su voluntad, de las cosas que pasan en este mundo, pero todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser en Cristo, en Dios. Dice, quiero ver. Bueno, entonces, pero el punto aquí es de que así como hubieron muchos israelitas que fueron quitados de la vid porque no creyeron en el Mesías, pues nosotros debemos de procurar estar o permanecer en la vid. Dice versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén por eso, ¿verdad? Y no es que tenemos que tomarlo como que puedo pedir cualquier cosa, ¿verdad? En Cristo Jesús y que Él me lo va a dar. De hecho, hay personas que oran o dicen las cosas como dándole órdenes a Dios, como yo confieso, yo decreto, yo declaro que tal cosa, ¿verdad?
¿Qué autoridad tenemos nosotros con nuestras palabras de decir ese tipo de cosas? Más bien, así como dice en Santiago, ¿verdad? Que no podemos decir que vamos a ir a hacer tal cosa, sino si Dios quiere, vamos a hacer tal cosa, tal cosa. Porque al final Dios tiene soberanía sobre toda la creación. Y nosotros debemos de llegar en una condición, y de hecho hay una lección más adelante que habla sobre la oración, en donde vamos a tocar esos puntos. Por ejemplo, en el Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad eh, en la tierra, en los cielos, así también aquí en la tierra, ¿verdad? El hecho es de que nosotros debemos de alinear nuestros objetivos, nuestros deseos a la voluntad de Dios. Debemos de procurar hacer la voluntad de Dios. Y aquí nos lo ejemplifica también con el tema de la vida, de que como el pámpano va a ser otra cosa que la vid verdadera eh, le ha asignado qué hacer. O sea, es una vid, tiene que dar fruto. Y ese fruto son uvas. Entonces, ¿por qué? Porque está pegada a la vid. Entonces ahí está claro, o sea. Eh, entonces, o sea, nosotros cuando pedimos, lo que se refiere ahí es que, y en otro pasaje habla de eso, que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, nosotros sabemos que muchas veces no es lo que nos dé la gana a nosotros, ¿verdad? Sino que más bien nosotros deberíamos de pensar más en cuál es la voluntad de Dios y eso pedir. Obviamente podemos pedir también, ¿verdad? Estos son temas que vamos a tocar en la lección de la oración. Nosotros podemos pedir por muchas cosas, siempre y cuando no sea un tema tan egoísta de nuestra parte. Pero sí, definitivamente Dios es bueno y tiene misericordia de nosotros. Pues sí, o sea, si un papá le pide un pan a su hijo, el papá no le va a dar una piedra o una culebra, una serpiente. Entonces, y cuánto más bondadoso es nuestro Dios, según lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Pero bueno, eso lo vamos a tocar en otra lección, ¿verdad? Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bien, entonces aquí en la presentación les he puesto como un resumen del tema de la vida verdadera. Permanecer en Dios significa entonces amar a Cristo. Y si nosotros amamos a Cristo, por ende vamos a guardar sus mandamientos, no de una forma perfecta, porque seguimos en esta carne y seguimos pecando, pero sí de una forma genuina. Nosotros queremos hacer lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Y cuando pecamos nos sentimos mal, o sea, queremos confesar nuestros pecados ante Dios porque Él es fiel y justo para perdonar, ¿verdad? Y sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y bueno, las evidencias de permanecer en Dios es entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros. También que llevamos frutos, esos frutos dignos de arrepentimiento. Y también que somos discípulos o somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Ahora, ¿cómo saber quién no es de Dios? Pues obviamente lo contrario, ¿verdad? Quien no ama a Dios, quien no guarda sus mandamientos. Y las evidencias claras es que no tienen, un poco espiritual también, que no tiene el Espíritu Santo. Quizás más claro es su vida, cómo la lleva, los frutos que da en su vida. Y no es que nosotros estamos exentos pues sí, a tener un mal testimonio, ¿verdad? Sí, efectivamente el cristiano también puede caer en eso, ¿verdad? Eh, pero nosotros tenemos esa conciencia y bueno, tenemos al Espíritu Santo, pues, que nos hace volvernos a levantar, ¿verdad? Si hemos tropezado, hemos caído, pues Dios es bueno y nos levanta y seguimos adelante. Mientras que hay personas que deliberadamente pecan, no sienten ningún remordimiento y celebran a los que pecan de la misma forma, ¿verdad? Ya ese es otro nivel, ¿verdad?
Y por ende también otra evidencia es que no es discípulo de Cristo, o sea, no quiere saber nada del Señor, quieren vivir su vida como quieran. El yo, ¿verdad? Es el que reina ahí. Y pues no se preocupan por lo que el Dios Todopoderoso quiera o a veces ni quieren creer en Él. Pero bueno, ese es como un resumen de la parte de la vid verdadera. Ahí podemos ver que el Señor da poder al cuerpo por medio del Espíritu Santo. Y también otro de los ministerios presentes del Señor Jesús es que, eh, bueno, este más bien es una obligación que es de parte de nosotros, que es guardar sus mandamientos, que ya lo leímos en ese pasaje de la vid verdadera, pero también está, quiero ver, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Bien, entonces ahí está, claro, la evidencia de que somos hijos de Dios es por el Espíritu Santo que mora en nosotros y de alguna forma también se refleja por medio de nuestra vida. En este caso, pues, por obra se podría decir el tema de la fe más obra, ¿verdad? Que no es que la salvación sea por obras, sino que si yo tengo fe, voy a hacer obras como una evidencia, como una consecuencia de ser salvo, no por un requisito de salvación, sino más bien por haber sido salvo, por haber sido transformado, por agradecimiento a Dios, por la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Entonces, no, y bueno, y obviamente para galardones, ¿verdad? Que nosotros también sabemos de que eh, va a llegar un momento en que el juez de todos, el Señor Jesús, pues va a juzgar a todos. Y a nosotros, que somos hijos de Dios, pues va a ser un juicio más bien de galardones. Entonces, ¿cuántos galardones vamos a tener cada uno de nosotros? Pues esperemos que salgamos bien ahí, ¿verdad? Así para que nuestra eternidad pues pueda ser, no sé, muy... Al final, pues Dios sabe cómo nos va a llevar, ¿verdad? En esa situación de la eternidad, pero sí, la Biblia nos habla de galardones. Unos van a tener más que otros, eso es evidente. Y el apóstol Pablo nos enseña también en una de sus epístolas de que hay que correr la carrera. Él la corre para ganar, ¿verdad? Para llegar a la meta. Entonces nosotros también tenemos que procurar eso. Y pues guardar los mandamientos del Señor Jesús, ya sabemos que tiene que ver con esos dos grandes mandamientos, el amar a Dios por sobre todo, con todo nuestro ser, y amar al prójimo como nosotros mismos. Bien, el ministerio presente también tiene como punto que el Señor Jesús vino como sacerdote para su pueblo. Entonces, la figura del sacerdote es como un intermediario, alguien que intercede por nosotros, por el ser humano hacia Dios, ¿verdad? O sea, es una comunicación o una intercesión entre el hombre, sacerdote y Dios. Entonces, en este caso, no cualquiera podía ser sacerdote. De acuerdo a lo que estableció Dios en ese antiguo pacto, en el pacto mosaico, el sacerdote tenía que ser del linaje de Aarón. Entonces no podía ser cualquier persona. Y aún el sumo sacerdote tenía que ser del linaje de Aarón también, o sea, porque tenía que ser un sacerdote, pero tenía que ser elegido por Dios quien iba a ser el sumo sacerdote. Solo iba a haber uno. Y ahí sí iba a haber una sucesión de sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque todo eso representa o simboliza al Señor Jesucristo. Ya vamos a ver cómo. Entonces, como sumo sacerdote, el sumo sacerdote como era ser humano, como cualquiera de los demás del pueblo, ¿verdad? Él podía interceder ante Dios porque él era un ser humano también y se podía compadecer
del que había pecado, porque él está también a las puertas de poder pecar de la misma forma, ¿verdad? Porque es un ser humano. Entonces ahí se menciona que en este caso el Señor Jesús se compadece, ayuda y le da gracia a su pueblo, porque él vino también como ser humano. Entonces él nos conoce de primera manera, ¿verdad? Sí, porque él padeció muchas de las cosas que nosotros padecemos. Padeció hambre, cansancio, fue tentado también. Tal vez no como nosotros, que nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa, el Señor Jesús no la tuvo, pero sí fue tentado por Satanás mismo, que supongo yo que él es como más persuasivo para tentar, ¿verdad? Eh, que otro ángel caído, ¿verdad? Que otro demonio. Pero bueno, el punto aquí es de que el Señor Jesús es el sacerdote definitivo. Todos los que vinieron anteriormente en esos Antiguo Testamento, pues apuntaban realmente al Señor Jesucristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 18, que dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor Jesús, ¿verdad? Lo que les estaba explicando, que él vino como ser humano, él fue tentado también, él conoce de primera mano qué es ser tentado, por eso se compadece de nosotros. Es poderoso para socorrer, para ayudarnos cuando somos tentados. También en Hebreos, de hecho, en esta epístola de Hebreos, habla bastante sobre este tema del sacerdocio, del sumo sacerdocio, de la supremacía del Señor Jesucristo ante los ángeles, ante todo, pues. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Jesús, el gran sumo sacerdote. Aquí hablamos anteriormente del sacerdote, del linaje de Aarón, ¿verdad? Que todos ellos eran levitas, pero al mismo tiempo eran sacerdotes. Eh, obviamente sí eran designados como tal, ¿verdad? Para el servicio ya sea en el tabernáculo, en el templo. Y solamente uno de ellos podía ser sumo sacerdote. Ahora vamos con la figura del sumo sacerdote en Cristo Jesús. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, esto yo creo que ya lo expliqué, pero no estoy seguro, pero bueno, vamos a explicar un poco eso para tener ese contexto. Esta es una imagen del tabernáculo. El tabernáculo fue dado a conocer a Moisés, o sea, Dios le mostró el modelo que está en los cielos, eh, para que él pudiera replicarlo aquí en la tierra, el tabernáculo. Es como un templo ambulante que ellos estuvieron armando y desarmando en toda esa travesía que tuvieron en el desierto, en el tiempo del exilio de Israel, ¿verdad? De Egipto hacia la tierra prometida. Bueno, estuvieron ahí un montón de tiempo, ¿verdad? Por desobediencia y todo, pero bueno, llegaron a la tierra prometida finalmente, pero Dios les dio las indicaciones respectivas para que ellos pudieran hacer este tabernáculo. Y la presencia de Dios estaba con ellos. Al principio en medio de todo el pueblo. Después por su rebeldía y todo, pues se apartó el tabernáculo y ellos estaban en otra parte. Bien, entonces el tabernáculo tenía varias secciones. Tenía el atrio, que es como el patio, por así decirlo, en donde ahí servían los sacerdotes. Ahí tenían las mesas para degollar a las víctimas, llámese animalitos, corderos, cabritos y cosas así. Ahí estaba el altar del holocausto donde se quemaba a ese animalito, en una fuente de bronce donde ellos se limpiaban con agua. Todo eso tiene un significado espiritual que se cumplía en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahorita no podemos explicar cada detalle. Estaba el lugar santo, propiamente el tabernáculo o templo, llamémosle, en donde está varios elementos, por ejemplo, la mesa de la proposición con los 12 panes que representan cada tribu de Israel, la menorá, que es como un candelero
de 7 brazos, que representa la luz, que siempre tenía que estar encendida. Nosotros somos la luz, que nosotros reflejamos la luz de Cristo en esta tierra. También estaba el altar del incienso. El incienso tiene un aroma agradable que sube, ¿verdad? Como vapor. Representa las oraciones de los santos, las oraciones que nosotros hacemos, que sube de forma fragante ante Dios. Está también el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Ahí estaba el arca del pacto, con los querubines, el propiciatorio, ¿verdad? Los querubines, y ahí está la presencia de Dios en ese momento, ¿verdad? En ese momento de la historia. Entonces el sumo sacerdote tenía el papel de poder, en el día de expiación, entrar al lugar santísimo para poner esa sangre del macho cabrío en el propiciatorio y poder expiar los pecados del todo el pueblo. Antes él tenía que hacerlo por él mismo y por su familia, antes de poder expiar los pecados o hacer ese ritual de expiación por los pecados del pueblo. Entonces eso solo se hacía una vez en el año, y en ese día todos tenían que ayunar, tenían que afligir sus almas, porque era un día especial en donde ellos, esa aflicción que tenían es una como representación de ese arrepentimiento que es necesario que nosotros lo tengamos para poder ser hijos de Dios, ¿verdad? Para esa conversión, no solamente la regeneración, el nacer de nuevo, sino que tenemos que tener ese arrepentimiento y esa fe para poder ser salvos. Entonces, bueno, todo eso, cada cosa tiene su significado. Entonces, ese acto de que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo tiene relación con este pasaje en donde dice que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, no estamos hablando del tabernáculo que Moisés hizo según la comprensión que tuvo del modelo en los cielos que él hizo en la tierra. No, este es el modelo original, ¿verdad? Que está en los cielos. El Señor Jesús traspasó los cielos, llegó al lugar santísimo donde está Dios Padre. Entonces, esa es la figura del sumo sacerdote. Voy a ir rápido porque son las 8. Bueno, falta 2 minutos, tengo aquí en el reloj. Dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. La misma figura del sacerdote como ser humano, ¿verdad? Él intercede por la persona que llega con su animalito y para el sacrificio, el perdón del pecado y todo. Pero como ser humano, él entiende de que ese tipo de pecado él también lo puede cometer, ¿verdad? En este caso, el Señor Jesucristo nunca pecó, pero como ser humano, de alguna forma sí nos entiende, porque sí fue tentado también. Entonces, él se puede compadecer de nuestras debilidades. Bueno, aquí hace referencia de que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin esa naturaleza de pecado, y esa vida fue perfecta, la del Señor Jesús, no pecó nunca. Dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en Cristo Jesús, pues, nosotros podemos confiadamente poner a nuestros pecados, nuestras vidas a los pies de Cristo, y por gracia, pues, nosotros alcanzamos esa misericordia, ¿verdad? Y esa salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Bien, entonces, la figura del sumo sacerdote la vemos claramente en el Señor Jesucristo. Ese día de la expiación, Él lo cumplió a cabalidad una vez y para siempre. No como los sumos sacerdotes que tenían que hacerlo cada año, y ellos como seres humanos morían, ¿verdad? Y tenía que alguien más tomar ese lugar de sumo sacerdote. El Señor Jesús es Dios, es eterno, no puede morir y es inmutable. O sea, por eso es que esa salvación y vida eterna aplica para todas las edades y aplica para todo aquel que en él cree, ¿verdad? Bien, por cuestión de tiempo nos quedamos hasta aquí, ya son las 8. No sé si tienen alguna pregunta, algún detalle que quisieran ver, hermanos o hermanas. Todo está claro, hermano.